Que ponemos a su alcance para reciclar. Eso es lo que intentamos. Colaboraciones se manifiesten, se vean y demos un impulso importante a una campaña de este tipo. Mila esker denoi. Bueno, egunon danori, eta eskerrik asko etortzeagatik. Buenos días y muchas gracias por acompañarnos. Unas palabras para poner en valor la campaña que vamos a llevar a cabo en los próximos meses para impulsar entre la ciudadanía el reciclaje de residuos domésticos. Gure abiapuntua ez da txarra, baina bultzada handi bat eman nahi diegu kontzientziazioari eta jasotako emaitzei. Jendeak kanpainaren leloa benetan sinistea nahi dugu, hau da, birziklapenean jaioak gara, ideia barneratzea eta edonon eta edozein gauzatzea, gure etxean, kalean, lanean, zein naturaguneetan. La base de la que partimos no es mala, pero queremos darle un fuerte empujón tanto a la concienciación como a los resultados obtenidos. Pretendemos que la gente se crea de verdad el lema de la campaña, el lema que supone que reciclar es lo nuestro, y que lo pongamos en práctica en todo momento y lugar, en nuestra casa, en la calle, en el trabajo y también en los espacios naturales. Un aspecto que quiero destacar y agradecer muy sinceramente es la involucración de las diputaciones forales y de las dos principales entidades gestoras integradas de residuos, Ecoembes y Ecovidrio, en este empeño del Departamento de Medio Ambiente y de la Sociedad Pública IOBE. Ciertamente podríamos haber ido cada uno por nuestra cuenta y con nuestros recursos, pero no habríamos conseguido ni de lejos la dimensión ni la intensidad que va a tener esta iniciativa. Al contrario, hemos decidido juntar fuerzas y colaborar, lo que es en sí mismo un ejemplo de sostenibilidad. Una colaboración que se hace patente con la presencia aquí de la diputada foral Elena Unzueta y de los diputados José Angalera y José Ignacio Asensio. Nos acompañan también los representantes de Ecoembes y de Ecovidrio, entidades que tienen un papel esencial en esta iniciativa. Batera egindako lan koordinatu honi esker, kanpainaren ekintzak leku gehiagotara eta persona gehiagorengana emateko gai izango gara. Gracias a este esfuerzo conjunto y coordinado vamos a ser capaces de poder llegar a más lugares y a más personas durante los 3 meses que va a tener lugar esta campaña, entre el 20 de agosto y los primeros días de noviembre. Concretamente, la carpa itinerante de Birziklapenean Jaioak Gara, Reciclar es lo nuestro, con sus actividades lúdicas, va a reclar en 30 municipios de los 3 territorios de Euskadi. Y asimismo va a estar presente en 14 playas entre agosto y septiembre. La finalidad de la campaña no es otra que el comunicar el papel clave que jugamos las personas en el cambio hacia un modelo de economía circular, es decir, pasar de producir, usar y tirar al reducir, reciclar y reutilizar. Ekonomia lineal batetik, ekonomia zirkular batera aldatzeak, enpresetan eta erakundetan ez ezik, herritarrengan eta ere badu eragina. Gai honetan pertsona guztio dugu funtsezko zeregina, etxeko konsumo itxurak eta hondakinak kudeatzeko itxurak direlata. El tránsito
de una economía lineal a una economía circular, decía, no afecta solo a las empresas o a las instituciones, compete también a toda la ciudadanía. Todas las personas jugamos un papel esencial en esto con nuestros hábitos de consumo y la gestión de los residuos domésticos. Porque una buena parte de los materiales que hoy estamos tirando a la basura son reintegrables en el proceso productivo como materia prima. Actualmente en Euskadi se tiran al vertedero materiales por valor de 44 millones de euros, materiales que podrían recuperarse y volverse a utilizar como materia prima. Hemendik eta 2030 Euskadin etxeko hondakinen 70% eta ontzi guztien 70% birziklatzea nahi dugu Europar Batasunak helburutzat jo duerarekin bat. Beraz, helburua gehiago birziklatzea da, baina horretaz gain hobeto birziklatzeare nahi dugu. Queremos que de aquí a 2030 Euskadi recicle el 70% de los residuos de los hogares y el 60% de todos los envases, como ha marcado como meta la Unión Europea. Por tanto, el objetivo es reciclar más, pero también queremos que se recicle mejor, aprovechando al máximo los productos reutilizables y reduciendo al mínimo los residuos impropios o no reaprovechables. Alcanzar estas metas tiene beneficios directos no solo en el medio ambiente, sino también en la economía y en la creación de empleo. Los datos del sector de gestión de tratamiento de residuos así lo dicen. A día de hoy son 5.700 personas las que trabajan en este sector y a escala europea reducir los residuos, reciclarlos y reutilizarlos para convertirlos en recursos puede hacernos ahorrar en Europa hasta 600.000 millones de euros en 5 años, según se dice en el Plan de Acción de la Unión Europea para la Economía Circular. La ciudadanía vasca está demostrando su compromiso con el medio ambiente, por lo que estamos seguros que esta iniciativa de información directa a pie de calle va a dar un nuevo empujón a esta conciencia, mejorando el conocimiento y rompiendo las excusas que nos ponemos a veces para no reciclar. Quiero, pues, animar a la gente a que participe en esta campaña, que se acerque a la carpa Reciclar es lo nuestro y descubra los beneficios que el reciclaje tiene para la sociedad y para el conjunto del planeta. Eskerrik asko danori. Bueno, vamos a ver, inciden todos, ¿no? Porque los objetivos son para todos, son para Euskadi y son para los 3 territorios y son para cada uno de los pueblos, ¿no? Y en la medida, además, de que estamos hablando de un esfuerzo también y una concienciación particular de cada una de las personas, yo siempre suelo decir que el grano no hace el granero, pero ayuda al compañero, ¿no? Y aquí es fundamental, ¿no? Esto no afecta solamente a las empresas o afecta a las instituciones, afecta a todos y cada uno y todos y cada una de las personas que convivimos en Euskadi, ¿no? Y ese pequeño esfuerzo que al final es adquirir unos hábitos y unas costumbres, ¿no? De, bueno, pues, recoger los residuos por separado en casa, tener esa previsión. Ya sabemos que a veces es un poco incómodo, bien, pero al final es acostumbrarse. Y si nos acostumbramos, lo depositamos también adecuadamente en los depósitos habilitados para ello, facilitamos la labor. Y sin duda estamos contribuyendo con esa forma de vivir a hacer, pues, un planeta que sea mucho más sostenible, ¿no? Contribuimos también a la lucha contra el cambio climático, contribuimos a cambiar la mentalidad y a pasar, ¿no?, de lo que es el sistema de economía lineal a la economía circular, con pequeños gestos de todos y cada uno. Pero esos pequeños gestos, que son poquito en cada uno, sumados hacen mucho, mucho, mucho. Y esa es la labor, ¿no? Por eso la campaña es una campaña de concienciación a la ciudadanía, directamente a la gente, ¿no? Y por eso vamos a estar en muchos pueblos y ciudades, por eso vamos a estar en las playas, también en ese momento lúdico, ¿no? Y por eso además es una campaña divertida, que trata de acercar a la gente también, pues, bueno, con atractivos para que estén a gusto viendo un poco cómo se desarrollan los actos que se contemplan en la campaña
y que sobre todo sirva para el objetivo fundamental, ¿no?, que es la concienciación de la ciudadanía. Bueno, vamos a ver, aquí los datos, cada uno está dando de su territorio, y yo el dato que tengo a nivel general de lo que es el tratamiento de residuos a nivel urbano, estamos en una tasa de reciclaje del 41,5%. Es decir, ¿queda mucho camino? Sí, claro. ¿Se ha hecho mucho? Sí, por supuesto. Porque claro, aquí todos tenemos algunos añitos, la mayoría, y hemos visto evolucionar todo el proceso de reciclaje en nuestros pueblos y ciudades, ¿no? Hemos visto cómo ha crecido las islas de contenedores que permiten el depósito de residuos de forma separada, y también hemos visto crecer la concienciación de la ciudadanía, ¿no? ¿Queda mucho? Sí, claro. ¿Tenemos tiempo? Sí. ¿Vamos por el buen camino? Por supuesto. ¿Que hay objetivos compartidos desde el punto de vista institucional? Claro. ¿Que estamos trabajando con las empresas también? Por supuesto. ¿Que es fundamental que la ciudadanía se conciencie y que actúe en base a esa conciencia? Claro. Y ahí estamos, ¿no? Y estoy convencido de que conseguiremos el objetivo, no solamente del 2020, sino de 2030, porque este país tiene potencial para poder hacerlo, ¿no? Y además tenemos, afortunadamente, una ciudadanía cada vez más sensible con estas cosas. No te oigo, habla un poquito. Sí, el objetivo es reducir un 10% de los residuos, y además con esa reducción conseguir los objetivos de porcentaje de reciclaje del 70 para el 2030, ¿no? Ese es el objetivo que tenemos que perseguir. Es un objetivo que viene marcado por Europa, pero que compartimos. No es algo que se nos impone en contra de nuestra voluntad. Compartimos porque partimos de que es necesario avanzar en este camino. Yo creo que, en fin, somos herederos todos de una forma de vivir y seguramente de no utilizar adecuadamente los recursos. Y el planeta, todos sabemos que es finito, que las materias primas son finitas, que todo lo que supone hacer un mejor aprovechamiento de las materias primas es bueno para el futuro que dejamos a las próximas generaciones, y que además, bien utilizado, bien aprovechado, es una oportunidad económica para muchas empresas y para la generación de empleo. No perdamos de vista también esto, ¿no? En fin, lo hacemos para ganar el cielo, aunque no creamos en el cielo, y para dejar a las nuevas generaciones un futuro de sostenibilidad en este planeta. Pero también podemos ganar la tierra haciendo esto, ¿eh?